Hay personas en tu vida que nunca te felicitarán de verdad, nunca, y cuanto antes lo entiendas, más libre serás. Piénsalo por un momento, cierra los ojos si puedes, y trae a tu mente la última vez que lograste algo importante. Un ascenso, un negocio que comenzaste, una meta que alcanzaste, una decisión valiente que tomaste. Y ahora recuerda, ¿quién fue la primera persona que en lugar de aplaudirte, te hizo una pregunta que te dejó con una sensación extraña en el pecho? Una pregunta que no era una felicitación, era un dardo envuelto en curiosidad, era veneno disfrazado de interés. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, y te garantizo que lo que escuches en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que ves ciertas relaciones, ciertas conversaciones y ciertas personas que llevas años cargando en tu vida como si fueran parte de tu equipo, cuando en realidad han sido parte de tu freno. Mi nombre es Brian Tracy. He trabajado con millones de personas en más de 80 países. He visto a empresarios destruirse. He visto a familias separarse. He visto a hombres y mujeres llenos de talento, llenos de visión, llenos de potencial, quedarse paralizados en el mismo punto durante años, décadas incluso. Y cuando me senté con ellos y empecé a hacer las preguntas correctas, descubrí algo que pocos tienen el valor de admitir. No los detuvo el mercado, no los detuvo la economía, no los detuvo la falta de oportunidades. Los detuvo la energía invisible de personas cercanas que nunca quisieron verlos crecer. Hoy vamos a hablar de eso, de la envidia, pero no de una manera abstracta, teórica o filosófica. Vamos a hablar de ella de manera estratégica, práctica y profundamente honesta. Porque la envidia no llega con una etiqueta que diga soy envidia, llega disfrazada de pregunta, llega con una sonrisa, llega en la voz de alguien que dice llamarse tu amigo, tu familiar, tu colega. Y si no aprendes a reconocerla, si no aprendes a blindarte contra ella, te pasarás la vida respondiendo preguntas que no merecen tu energía, tu tiempo ni tu atención. Quiero que te hagas una pregunta ahora mismo, una pregunta honesta. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? ¿Cuántos años has pasado explicándote ante personas que no merecen una explicación? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en lo que alguien dijo, en lo que alguien insinuó, en lo que alguien preguntó con esa tonalidad particular que te dejó sintiéndote pequeño, sintiéndote cuestionado, sintiéndote inseguro de tus propias decisiones? Eso se termina hoy. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. Algo que los psicólogos saben, que los filósofos han discutido durante siglos, que los grandes líderes han aprendido a través del dolor y la experiencia. La envidia es el único pecado capital que no produce ningún placer en quien la siente. Todos los demás vicios tienen al menos un momento de gratificación. La gula tiene el sabor de la comida. La pereza tiene el descanso. La ira tiene la descarga de adrenalina. Pero la envidia pura, la envidia que carcome a ciertas personas cuando te ven avanzar, esa envidia no produce absolutamente nada positivo en quien la siente. Solo produce dolor. Solo produce resentimiento. Solo produce preguntas. Y esas preguntas llegan a ti. Ahora bien, antes de continuar, quiero establecer algo muy claro. No todo el que hace una pregunta es envidioso. No todo el que cuestiona tus decisiones lo hace desde un lugar oscuro. Existen mentores genuinos que hacen preguntas difíciles porque quieren que crezcas. Existen amigos leales que cuestionan tus ideas porque se preocupan por ti. No confundas esas voces con las voces que vamos a analizar hoy. Lo que vamos a estudiar hoy son patrones específicos. Preguntas con una estructura particular, con una intención particular, con un efecto particular. Y cuando las aprendas a reconocer, ya no podrán hacerte daño nunca más. Llegamos al minuto 5 de este video. Y quiero que sepas que lo que viene ahora es el núcleo de todo, porque hay preguntas que el espectador nunca se había atrevido a hacerse a sí mismo. ¿Por qué ciertas personas en mi vida me hacen sentir mal cuando tengo éxito? ¿Por qué hay alguien que siempre encuentra la manera de disminuir mis logros? ¿Por qué cuando anuncio algo bueno, siempre hay alguien que encuentra un pero, una sombra, una duda? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué yo sigo permitiendo que esas voces tengan poder sobre mí? Esas preguntas merecen una respuesta. Y hoy te las voy a dar. Quiero que entiendas la psicología detrás de la persona envidiosa. No porque necesites compadecerte de ella, sino porque entender su mecanismo mental te da el poder de neutralizarla completamente. La persona envidiosa vive en un estado de comparación permanente. Su valor personal no está construido desde adentro, desde sus propios logros, desde su propia identidad sólida.
Su valor personal está construido desde afuera, comparándose constantemente con los demás. Y esa es una existencia agotadora, dolorosa y fundamentalmente inestable. Porque si tu autoestima depende de que los demás no te superen, entonces cada vez que alguien a tu alrededor avanza, tú sientes que retrocedes. Cada vez que alguien a tu alrededor gana, tú sientes que pierdes. Cada vez que alguien a tu alrededor florece, tú sientes que te marchitas. ¿Puedes imaginar vivir así? ¿Puedes imaginar el peso de despertar cada mañana y medir tu propio valor en función de lo que otros tienen o no tienen? Es una prisión sin barrotes visibles, pero una prisión al fin. Y ahora viene la parte que necesitas escuchar con atención, con mucha atención, porque la persona que vive en esa prisión va a intentar meterte a ti también, no siempre de manera consciente. A veces ni siquiera sabe que lo está haciendo, pero el mecanismo es siempre el mismo, te hace preguntas diseñadas, consciente o inconscientemente, para disminuirte, para confundirte, para hacerte dudar, para robarte la energía, para mantenerte en su mismo nivel. Porque si tú bajas, ellos ya no se sienten tan abajo. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? ¿Cuántas veces dejaste de lanzarte, de intentarlo, de avanzar, porque alguien te hizo una pregunta que te paralizó justo en el momento en que más necesitabas movimiento? Esa es la tragedia real. No es la pregunta envidiosa en sí misma. Es lo que tú hiciste con ella. Es que la tomaste, la cargaste, la analizaste, la rumiaste por días o semanas, y dejaste que te robara algo que no tenía ningún derecho a robarte. Tu impulso, tu confianza, tu claridad. Vamos ahora a la primera pregunta. La primera de las 5 preguntas que las personas envidiosas siempre hacen. Y quiero que mientras la describes, pienses en alguien específico que la haya usado contigo, no alguien abstracto, alguien real, alguien de carne y hueso, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo de años, tal vez incluso una pareja, alguien que reconozcas. La primera pregunta es esta. ¿Y eso para qué te va a servir? Parece inocente, parece razonable incluso, parece que quien la hace está siendo práctico, lógico, realista. Pero fíjate bien en cuándo aparece esta pregunta. Aparece exactamente cuando tú acabas de compartir algo que te emociona, un proyecto nuevo, una idea de negocio, un plan de vida, un sueño que finalmente encontraste el valor de expresar en voz alta. Y en ese preciso instante de vulnerabilidad, de apertura, de ilusión genuina, llega la pregunta, ¿y eso para qué te va a servir? No es una pregunta, es un apagador, es un extinguidor de fuego emocional. Está diseñada para que tú empieces a justificarte, para que tú, en lugar de avanzar, empieces a explicar, en lugar de actuar, empieces a defender, en lugar de construir, empieces a convencer a alguien que en realidad no tiene ningún deseo genuino de ser convencido. Piensa en esto. Cuando Jeff Bezos le dijo a sus amigos que iba a vender libros por Internet en 1994, ¿cuántos le habrán preguntado? ¿Y eso para qué te va a servir? Cuando Elon Musk anunció que quería colonizar Marte, ¿cuántos le habrán preguntado? ¿Y eso para qué te va a servir? Pero estos son ejemplos de figuras famosas y eso puede parecer distante. Piensa en ti. Piensa en la última vez que tuviste una idea que te entusiasmaba. Alguien te hizo esa pregunta. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Avanzaste de todas maneras o te detuviste a justificarte? Aquí está la verdad estratégica que necesitas incorporar. Tú no tienes que explicar tus sueños a personas que no los comparten, no tienes que justificar tu visión ante ojos que no pueden verla. No tienes que convencer a nadie de que tu camino tiene valor. Porque el valor de tu camino no depende de la comprensión ajena, depende de tu claridad interna, de tu disciplina diaria y de tu capacidad de actuar incluso cuando nadie más entiende a dónde vas. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de los hábitos más destructivos y más silenciosos que existe es el hábito de buscar validación en personas que estructuralmente no pueden dártela, que no quieren dártela, que cuando te la dan, sienten que pierden algo. La respuesta estratégica ante la pregunta, ¿y eso para qué te va a servir? No es una justificación elaborada. No es un argumento de 10 minutos. La respuesta estratégica puede ser tan simple como una sonrisa y un cambio de tema. O si quieres ser más directo, puede ser, para crecer, y punto. No hay más que decir. No hay más que agregar. Tu visión no necesita el voto de aprobación de nadie. Necesita tu energía, tu enfoque y tu acción diaria. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Y esta es más sutil.
más peligrosa incluso, porque viene disfrazada de preocupación genuina. La segunda pregunta que las personas envidiosas siempre hacen es esta: ¿no te parece que estás exagerando? ¿No crees que eso es demasiado para ti? ¿No te parece que estás apuntando muy alto? ¿No crees que primero deberías consolidar lo que tienes antes de intentar algo más grande? Esta pregunta es especialmente dañina porque viene envuelta en lo que parece ser prudencia. Parece sensata. Parece que quien la hace está cuidándote, protegiéndote, evitando que te equivoques. Pero fíjate en el efecto que produce en ti. Cuando alguien te hace esa pregunta, ¿qué sientes? Sientes que tal vez sí estás soñando demasiado, sientes que tal vez no eres suficiente, sientes que tal vez tus metas son ridículas, que tu ambición es irreal, que tu deseo de crecer es una ilusión peligrosa. Y entonces, en lugar de avanzar con más energía, empiezas a encogerte. Eso es exactamente lo que esa pregunta busca producir. No siempre de manera consciente, repito, a veces la persona ni siquiera sabe el daño que está causando, pero el daño ocurre de todas maneras. Porque las palabras tienen peso, las preguntas tienen peso, y cuando alguien con autoridad en tu vida, alguien a quien respetas, alguien cuya opinión te importa, te hace esa pregunta en el momento equivocado, puede hacer retroceder años de construcción interna en cuestión de segundos. Reflexiona ahora: ¿quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Porque vivir en automático significa, entre muchas otras cosas, seguir permitiendo que las preguntas de otros definan el tamaño de tus sueños. Significa seguir reduciendo tu visión para que quepa en la comodidad mental de personas que tienen miedo de crecer. Necesito contarte algo importante. Los grandes seres humanos de la historia, los que dejaron una huella real, los que construyeron algo significativo, los que cambiaron el mundo en sus respectivos campos, todos sin excepción pasaron por momentos en los que alguien cercano les preguntó si no estaban exagerando. Abraham Lincoln perdió elecciones múltiples veces. Walt Disney fue rechazado por 302 bancos antes de financiar Disneylandia. Thomas Edison realizó más de 10.000 intentos antes de lograr la bombilla eléctrica. Y en cada uno de esos momentos de duda, de rechazo, de fracaso visible, con toda seguridad hubo alguien preguntando: ¿no te parece que estás exagerando? La diferencia entre ellos y las personas que se quedaron en el camino no fue el talento, no fue la inteligencia, no fue la suerte. Fue la disciplina de seguir actuando, incluso cuando la voz externa les decía que eran demasiado, y la claridad mental de entender que esa voz no era una guía, era un obstáculo. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y una de las acciones más transformadoras que puedes tomar desde hoy mismo es la de dejar de responder la pregunta ¿no estás exagerando?, como si mereciera una respuesta honesta. Porque no la merece. No de ti, no de tu energía, no de tu tiempo. Lo que sí merece tu energía es esta otra pregunta, la que tú debes hacerte a ti mismo, no a ellos. ¿Estoy actuando a la altura de lo que quiero lograr? ¿Estoy siendo disciplinado? ¿Estoy siendo consistente? ¿Estoy haciendo cada día algo que me acerque a donde quiero estar? Esas son las preguntas que producen resultados. Esas son las preguntas que transforman vidas. No las que vienen de afuera con intención de disminuirte, sino las que vienen de adentro con intención de elevarte. Seguimos con la tercera pregunta. Y esta me parece la más insidiosa de las 5, porque esta llega en el momento de mayor vulnerabilidad emocional. Llega cuando acabas de cometer un error, cuando acabas de fallar en algo, cuando acabas de atravesar una dificultad real, concreta, dolorosa, y en ese momento de fragilidad, aparece la persona envidiosa con esta pregunta: ¿yo no te lo dije? ¿Yo no te advertí? ¿Yo no te dije que eso no iba a funcionar? ¿Yo no te dije que era demasiado riesgo? ¿Yo no te dije que debías pensarlo mejor? Esta pregunta no busca ayudarte, esta pregunta busca alimentarse. Se alimenta de tu dolor, de tu fracaso, de tu momento de duda. Y lo que busca producir en ti es lo peor que puedes sentir en un momento difícil: vergüenza. La vergüenza de haber intentado, la vergüenza de haber creído, la vergüenza de haber actuado con valentía y no haber salido victorioso en el primer intento. Y aquí quiero ser absolutamente directo contigo. Escúchame bien. El fracaso no es una señal de que no deberías haber intentado. El fracaso es información, el fracaso es datos. El fracaso es la universidad más cara y al mismo tiempo más valiosa que existe en el mundo. Cada vez que algo no sale como lo planeaste, no estás perdiendo. Estás aprendiendo, estás calibrando. Estás construyendo la experiencia que nadie te puede quitar y que ningún libro te puede dar. La persona que dice, yo no te lo dije, nunca construyó nada de valor en su vida.
nunca arriesgó, nunca apostó por sí misma con convicción verdadera. Porque quien verdaderamente arriesga y fracasa, aprende la profunda humildad de entender que el camino al éxito no es una línea recta, y esa persona, cuando ve a otro caer, no dice, yo no te lo dije, dice, levántate, sigamos. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y hay personas que han hecho de la comodidad su religión, personas que prefieren no intentar nada porque así nunca tienen que enfrentar el fracaso. Y cuando ven a alguien que sí intenta, que sí se lanza, que sí da el paso aunque sea con miedo, esas personas sienten algo que no pueden controlar, sienten que ese alguien los hace quedar en evidencia. Que ese alguien, con su acción, les está diciendo sin palabras que el miedo no es una razón suficiente para quedarse quieto. Y entonces esperan pacientemente a que algo salga mal. Y cuando algo sale mal, ahí están, yo no te lo dije. ¿Qué haces con esa pregunta? Lo primero que haces es no permitir que defina tu siguiente paso. Lo primero que haces es separar el dolor legítimo del fracaso de la vergüenza ilegítima que esa pregunta intenta imponerte. El dolor del fracaso es tuyo, es real, es válido, puedes sentirlo, procesarlo y usarlo como combustible, pero la vergüenza de haber intentado no te pertenece. Esa vergüenza pertenece a quien nunca tuvo el coraje de hacer lo que tú hiciste. Lo segundo que haces es identificar exactamente qué salió mal y por qué. Con frialdad, con estrategia, sin drama, sin victimización, con el ojo clínico de un cirujano que analiza por qué una operación no salió como se esperaba, no para autocastigarse, sino para hacerlo mejor la próxima vez, porque habrá una próxima vez. Tienes que estar absolutamente seguro de eso, siempre hay una próxima vez para quien tiene la determinación de buscarla. Y lo tercero, lo más importante, es volver a actuar, cuanto antes mejor. Porque cada día que pasa sin que tomes acción después de un fracaso, la voz de «yo no te lo dije» se hace más fuerte en tu cabeza. No porque tenga razón, sino porque el silencio amplifica las voces que no merecen volumen. Cuarta pregunta. Esta llega en tus momentos de éxito. Llega cuando las cosas van bien, cuando el negocio despega, cuando la relación florece, cuando la salud mejora, cuando el dinero empieza a fluir. Cuando eres visible, cuando eres reconocido, cuando eres celebrado por personas que genuinamente ven tu valor. Y entonces llega la persona envidiosa con esta pregunta. ¿Y a ti, quién te ayudó? ¿Quién te financió? ¿Quién te dio el contacto? ¿Quién te abrió la puerta? Porque esto no lo lograste solo. Nadie llega solo a ningún lado. Algo tuviste, algo te dieron, alguien te puso ahí. Esta pregunta tiene una arquitectura muy particular y muy perversa, porque tiene una apariencia de humildad. Parece que está recordándote que debes ser agradecido, pero su intención real es otra completamente diferente. Su intención real es disminuir tu mérito. Es hacer ver que lo que lograste no fue el resultado de tu trabajo, de tu disciplina, de tu sacrificio, de tus años de esfuerzo silencioso cuando nadie te veía. Es hacer ver que alguien o algo externo es responsable de tu éxito y que tú solo eres una marioneta afortunada que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora bien, seré justo aquí. Es verdad que nadie construye solo. Es verdad que existen mentores, guías, conexiones, circunstancias favorables que contribuyen al éxito de cualquier persona. Eso es real y es importante reconocerlo. La gratitud genuina es una virtud estratégica, no solo emocional. Pero hay una diferencia enorme, monumental, entre reconocer con gratitud las contribuciones de otros en tu camino y permitir que alguien use esa realidad para borrarte a ti de tu propia historia de éxito. Tú trabajaste. Tú te levantaste cuando querías quedarte en cama. Tú estudiaste cuando todos los demás estaban entretenidos. Tú dijiste no a la distracción, al vicio, a la comodidad fácil. Tú tomaste las decisiones difíciles. Tú aguantaste los momentos en los que querías rendirte y no te rendiste. Eso es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Y nadie tiene el derecho de preguntarte con intención reductiva quién te ayudó, como si eso invalidara todo lo que hiciste. La respuesta estratégica ante esa pregunta es simple y poderosa, con agradecimiento, con trabajo duro y con mucha disciplina. Eso es todo lo que necesitas decir. Porque en esas palabras está la verdad completa. Sí, hubo personas que ayudaron. Y también hubo un ser humano que decidió hacer algo con esa ayuda en lugar de desperdiciarla. Piensa en esto. La gran mayoría de las personas que reciben ayuda, que reciben oportunidades, que reciben conexiones, las desperdician. Las personas que transforman esa ayuda en resultados son pocas. Y lo que las distingue no es la ayuda que recibieron, es lo que hicieron con ella, es la disciplina,
Es el enfoque, es la constancia, es la identidad interior que les dice, incluso en los peores momentos, que seguirán avanzando. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y una de esas acciones diarias debe ser la de proteger tu narrativa personal. La narrativa de quién eres, de lo que has construido, de lo que has sacrificado, de lo que mereces. No desde la arrogancia, sino desde la claridad, desde el conocimiento profundo de lo que costó llegar donde estás. Llegamos a la quinta pregunta, la última, la más cotidiana de todas, la que escuchas probablemente con más frecuencia que cualquiera de las otras cuatro. Y tal vez, precisamente porque es tan cotidiana, tan común, tan integrada en las conversaciones de todos los días, es la más difícil de detectar como lo que realmente es. La quinta pregunta que las personas envidiosas siempre hacen es esta: ¿y eso cuánto te costó? ¿Y cuánto ganas con eso? ¿Y eso cuánto vale? ¿Y a eso cuánto le sacas? Esta pregunta puede sonar como simple curiosidad, como interés genuino, como conversación de amigos, pero fíjate en el patrón, fíjate en quién la hace, cuándo la hace y qué hace con la respuesta. Porque la persona envidiosa no hace esta pregunta para celebrarte, la hace para calcular cuánto estás por encima o por debajo de donde ella está, la hace para catalogarte, para ubicarte en su escala mental, para determinar si debe seguir mirándote con disimulada hostilidad o puede comenzar a mirarte con desprecio abierto. Y fíjate en lo que ocurre cuando la respuesta que das es grande, cuando el número es bueno, cuando lo que muestras es genuinamente impresionante. La persona envidiosa no sonríe de verdad. Algo en su rostro cambia apenas perceptiblemente. Algo se tensa, algo se cierra, y la conversación da un giro rápido hacia el escepticismo, hacia el cuestionamiento, hacia el «pero eso tiene muchos gastos, ¿verdad?», o el «sí, pero eso no es tan estable», o «sí», o el clásico «ay sí, pero con los impuestos que tienes que pagar». Siempre hay un pero, siempre hay una sombra, siempre hay algo que minimiza el logro justo en el momento en que intentas compartirlo. Ahora quiero preguntarte algo directamente, algo que quiero que respondas con honestidad absoluta. ¿Cuántas veces has mentido sobre cuánto ganas para evitar el incómodo baile de la envidia? ¿Cuántas veces has dicho más o menos o bien, gracias a Dios o cualquier otra respuesta vaga porque ya aprendiste por experiencia que dar el número real produce más daño que bien? Si lo has hecho, no te juzgo. Es una respuesta adaptativa inteligente. Tu sistema nervioso aprendió a protegerse, pero quiero que te hagas consciente de lo que eso significa. Significa que hay personas en tu círculo con las que no puedes ser genuino sobre tu prosperidad, personas ante las que debes esconder tus logros, personas ante las que tienes que hacer pequeño lo que en realidad es grande. Y si eso es así, entonces necesitas preguntarte con mucha seriedad qué tipo de relación es esa y qué lugar debe ocupar en tu vida. Porque una relación sana, una relación genuina, una relación que te suma y no te resta, es una en la que puedes compartir tus victorias sin miedo, en la que puedes decir «hice un buen negocio», y la otra persona responde con alegría genuina, no con calculadora en mano buscando el defecto, en la que puedes mostrar lo que construiste, y la otra persona te dice «qué bien, cuéntame cómo lo hiciste», desde un lugar de genuina admiración y deseo de aprender, no desde un lugar de análisis comparativo y resentimiento disfrazado de pregunta. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de esos hábitos es el de compartir tu éxito con personas que no pueden recibirlo, que no tienen la capacidad emocional de alegrarse por ti sin que eso les produzca dolor. Compartir tus logros con esas personas no es generosidad, es imprudencia estratégica. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo de este análisis. Porque hasta aquí hemos hablado de las 5 preguntas, de su estructura, de su intención, de su efecto, pero hay algo más importante que necesito que entiendas, algo que transforma completamente la manera en que enfrentas la envidia de los demás. Y es esto: la envidia que otros tienen hacia ti no es tu problema, es su problema. No es tu responsabilidad sanarla, no es tu responsabilidad entenderla, no es tu responsabilidad justificar tu éxito para hacerla más llevadera para ellos. Tu única responsabilidad, tu única obligación real, es seguir siendo quien eres y seguir construyendo lo que viniste a construir. Pero sí hay algo que sí es tu responsabilidad, y es no contaminarte. Porque la envidia ajena tiene una cualidad peculiar: si te expones demasiado tiempo a ella, si la absorbes, si la internalizas, si permites que sus preguntas penetren suficientemente profundo, eventualmente empieza a cambiar tu comportamiento. Empiezas a achicarte, empiezas a no compartir, empiezas a esconder tus metas.
Empiezas a jugar pequeño no porque realmente quieras jugar pequeño, sino porque inconscientemente aprendiste que jugar grande trae fricción, trae comentarios, trae preguntas incómodas. Y eso es la victoria máxima de la envidia ajena. No hacerte sentir mal por tus logros, sino hacerte dejar de buscarlos. Eso no puede pasar. Ese es el límite. Ese es el punto en el que tienes que detenerte, mirar hacia adentro con honestidad brutal y decir, ¿estoy siendo yo mismo? ¿Estoy actuando desde mi verdad? ¿O estoy actuando desde el miedo, al juicio, al comentario, a la pregunta envidiosa de alguien que en realidad no merece tanto poder sobre mis decisiones? Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Y el hábito más costoso de todos es el hábito de hacerte pequeño para que otros no se sientan incómodos. Ese hábito tiene un precio enorme. Tiene el precio de las metas no alcanzadas, de los negocios no lanzados, de las conversaciones no tenidas, de las vidas no vividas. Quiero ahora hablarte de algo que llamo el blindaje interior. Porque no basta con reconocer las preguntas envidiosas. No basta con saber de dónde vienen y qué buscan. Necesitas construir una estructura interna que las reciba sin que te penetren. Necesitas lo que yo llamo una identidad de acero, no rígida, porque la rigidez se quiebra, sino flexible y al mismo tiempo inquebrantable en lo esencial. Como el bambú, se dobla ante el viento, pero las raíces no se mueven. ¿Cómo se construye esa identidad? Se construye con claridad, con una claridad extraordinaria sobre quién eres, a dónde vas, qué valoras y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tienes esa claridad, las preguntas envidiosas simplemente no encuentran dónde aterrizar. Pasan sobre ti como pasan las balas sobre el escudo. No porque seas arrogante, no porque seas insensible, sino porque estás tan enraizado en tu verdad, que las palabras de otros, por más que intenten desestabilizarte, simplemente no tienen suficiente peso para moverlo. Esa claridad se construye con un ejercicio simple pero extraordinariamente poderoso. Quiero que lo hagas, no después, ahora. En este momento, o tan pronto como termines este video, toma un papel, un cuaderno, lo que tengas a mano, y escribe 3 cosas. Primero, ¿quién quieres ser en los próximos 5 años? No qué quieres tener, sino quién quieres ser. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué carácter? ¿Qué calidad de presencia? Segundo, ¿por qué lo quieres con suficiente fuerza como para aguantar la fricción del camino? ¿Cuál es tu razón más profunda, más real, más inamovible? Tercero, ¿qué acción específica puedes tomar hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy, que te acerque a esa visión? Esas 3 respuestas son tu brújula. Son lo que consultas cuando la confusión ataca. Son lo que recuerdas cuando alguien te hace una pregunta envidiosa que intenta desorientarte. Porque cuando tienes claro el norte, los vientos laterales simplemente no te desvían del camino. Ahora quiero que hablemos del círculo. Del círculo de personas que tienes alrededor tuyo. Porque Jim Rohn, uno de los grandes maestros de la filosofía del éxito, dijo algo que llevo repitiendo durante décadas porque sigue siendo profundamente cierto. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Eso significa algo concreto. Significa que si las personas de tu círculo son personas que viven en la mentalidad de la escasez, del miedo, de la comparación, del resentimiento, de las 5 preguntas envidiosas que describí hoy, entonces esas energías están inevitablemente entrando en tu sistema. No porque seas débil, sino porque así funciona la biología humana. Somos seres sociales. Nos regulamos emocionalmente unos a otros. Nos contagiamos ideas, actitudes, comportamientos, maneras de ver el mundo. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte, con mucho coraje porque a veces la respuesta incomoda profundamente, es esta. ¿A quiénes estoy eligiendo como los arquitectos de mi promedio? ¿Las personas que pasan más tiempo conmigo me elevan o me hunden? ¿Me inspiran o me agotan? ¿Me apoyan genuinamente o me observan esperando que falle? ¿Me hacen preguntas que me hacen crecer o me hacen preguntas que me hacen dudar? No te pido que cortes a todos de tu vida de manera impulsiva. No funciona así. Las relaciones son complejas. Los vínculos familiares, los años de historia compartida, todo eso tiene peso real y merece respeto. Lo que sí te pido es que seas estratégico. Que empieces a regular la cantidad de información que compartes con ciertas personas. Que empieces a reducir el tiempo que pasas en conversaciones que no te nutren. Que empieces a buscar, activamente, con intención y disciplina, el contacto con personas que ya están donde tú quieres estar, o que están genuinamente comprometidas con crecer. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca.
El progreso exige acción disciplinada. Y a veces la acción más disciplinada y al mismo tiempo más incómoda es alejarse de ciertos espacios, de ciertas conversaciones, de ciertas personas, porque tu crecimiento lo requiere. Déjame contarte algo que he visto repetirse decenas, centenas de veces en mis décadas de trabajo con personas extraordinarias. He visto a hombres y mujeres que vivían en entornos completamente limitantes, rodeados de personas que los disminuían, que cuestionaban cada decisión, que hacían exactamente las 5 preguntas que describí hoy. Y he visto a esos mismos hombres y mujeres transformar su vida de manera radical, no porque de repente se volvieron más inteligentes, no porque recibieron una herencia inesperada, no porque la suerte les sonrió de golpe, sino porque tomaron una decisión estratégica, cambiaron su entorno, se movieron, se conectaron con personas distintas. Empezaron a ir a lugares distintos, a leer libros distintos, a escuchar conversaciones distintas. Y ese cambio de entorno, produjo un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad produjo un cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento produjo un cambio de resultados. Así funciona, siempre funciona así. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Quiero ahora hablarte de la mentalidad de abundancia, porque creo que es el antídoto más poderoso que existe contra el veneno de la envidia ajena. La mentalidad de abundancia dice que el mundo no es un pastel fijo en el que si alguien toma una porción mayor, a los demás les queda menos. La mentalidad de abundancia dice que el éxito de otros no reduce tu posibilidad de éxito. Al contrario, el éxito de quienes están cerca de ti, cuando es genuino, cuando es real, cuando es el resultado de trabajo y disciplina, ese éxito es un mapa, es evidencia de que es posible. Es inspiración de que el camino existe y puede ser transitado. La persona envidiosa vive en la mentalidad de la escasez. Cree que si tú ganas, ella pierde. Cree que si tú subes, ella baja. Cree que hay un número limitado de lugares en la cima y que cada persona que llega ahí ocupa un espacio que le pertenecía a ella. Esa es una visión del mundo, no solo errónea, sino profundamente autodestructiva. Porque esa visión te convierte en enemigo de los exitosos. Y al convertirte en enemigo de los exitosos, pierdes el acceso a sus ideas, a su energía, a su manera de ver las cosas. Pierdes la inspiración, y la inspiración, en términos de productividad y desempeño, es uno de los recursos más valiosos que existen. Practica la mentalidad de abundancia de manera activa y consciente. Cuando veas a alguien que logró algo que tú deseas, en lugar de sentir ese primer impulso de comparación o de resentimiento que a veces es automático y humano, hazle una pregunta distinta. No por qué ellos y no yo, sino cómo lo hicieron. ¿Qué puedo aprender de su camino? ¿Hay algo en su proceso que yo pueda adaptar al mío? Esa es la diferencia entre una mente que crece y una mente que se estanca. La mente que crece extrae lecciones de la realidad. La mente que se estanca extrae resentimientos. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Cada vez que miraste el éxito ajeno con envidia, en lugar de con inspiración, perdiste una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que dedicaste energía mental a preguntarte por qué otros tienen lo que tú todavía no tienes, en lugar de dedicar esa misma energía a construir tu propio camino, perdiste tiempo que no recuperarás. Cada minuto de resentimiento es un minuto de construcción personal que no ocurrió. Vamos ahora a algo que quiero trabajar contigo en detalle. Quiero darte herramientas concretas, estrategias específicas, ejercicios mentales, que puedas aplicar comenzando hoy mismo para blindarte contra las preguntas envidiosas y para mantener tu energía enfocada en lo que realmente importa. La primera herramienta es lo que yo llamo el filtro de la fuente. Antes de darle peso emocional a cualquier pregunta o comentario que alguien te haga, aplica este filtro. ¿Esta persona tiene resultados en el área que está cuestionando? ¿Esta persona tiene autoridad genuina, basada en experiencia real para hacer esta pregunta? Si la respuesta es no, si quien te está preguntando ¿y eso para qué te va a servir?, nunca ha construido nada relevante en esa área, entonces su pregunta no merece análisis profundo de tu parte, no merece horas de reflexión, no merece noches de duda, merece exactamente el peso que tiene, ninguno. Esto no es arrogancia, es eficiencia emocional, es el uso estratégico de tu energía mental. Tu capacidad de atención es limitada, tu tiempo es limitado, tu energía emocional es limitada. Y cada vez que la gastas analizando el comentario de alguien que no tiene autoridad real sobre el tema, es energía que no está disponible para construir, para crear, para avanzar. La segunda herramienta es la técnica del observador. Cuando alguien te haga una de las 5 preguntas que describimos hoy, en lugar de reaccionar emocionalmente de inmediato,
Da un paso mental hacia atrás y obsérvate a ti mismo. Obsérvate casi como si fueras un tercero mirando la situación desde afuera. Nota lo que sientes, nota la tensión, la incomodidad, el impulso de justificarte. Y luego pregúntate con calma, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Esta persona me está haciendo una pregunta desde un lugar genuino de curiosidad y apoyo? ¿O hay algo más en esta interacción? Ese segundo de pausa, ese momento de observación consciente, te da el poder de responder desde la claridad en lugar de reaccionar desde la herida. La tercera herramienta es la práctica del agradecimiento estratégico. Cada mañana, antes de comenzar el día, toma 3 minutos para identificar 3 cosas concretas por las que estás genuinamente agradecido en tu vida. No de manera superficial. No como un ejercicio mecánico, sino con profundidad real. Con la conciencia de lo que esas cosas significan, lo que costaron, lo que representan. El agradecimiento genuino es un escudo energético. Cuando estás enraizado en el reconocimiento de lo que tienes, de lo que has construido, de lo que eres, las preguntas envidiosas simplemente no encuentran tierra fértil, no hay inseguridad donde aterrice la semilla de la duda. La cuarta herramienta es lo que yo llamo la curación por la acción. Cada vez que alguien te haga una de estas 5 preguntas y sientas que te afectó, que te dejó con una sensación de desequilibrio, la mejor respuesta no es rumiarla, la mejor respuesta es actuar. Inmediatamente. Haz algo que avance tu meta. Escribe un correo que lleves días postergando. Haz una llamada que tenías pendiente. Lee el capítulo que tienes marcado en ese libro. Trabaja durante 30 minutos en ese proyecto que es importante para ti. Porque la acción es el lenguaje que tu sistema nervioso entiende cuando le quieres decir que las palabras de otros no tienen poder sobre tu dirección. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático, o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Porque vivir en automático es exactamente eso. Dejar que el entorno, que las conversaciones, que las preguntas, que las energías de otros dicten tu estado emocional, tu nivel de confianza y la calidad de tus decisiones. Tomar el control es lo opuesto. Es decidir de manera consciente y disciplinada que tú eres el arquitecto de tu estado interno, que tú decides qué entra y qué no entra, que tú decides a qué le das peso y a qué no, que tú decides, en última instancia, quién eres y a dónde vas, independientemente de lo que cualquier otra persona opine, pregunte o sugiera. Quiero que sepas algo más, algo que tal vez no has considerado. La envidia que otros sienten hacia ti, cuando la analizas sin resentimiento y sin victimización, puede convertirse en información valiosa. Puede convertirse en un espejo. Porque generalmente la envidia se activa en áreas donde la persona envidiosa reconoce en ti algo que ella misma desea. Algo que sabe que tiene el potencial de lograr, pero que no ha tenido el coraje o la disciplina de perseguir. En ese sentido, si identificas patrones en las áreas donde recibes más preguntas envidiosas, estás recibiendo información sobre dónde es que tu éxito es más visible, más genuino, más amenazante para la mentalidad de escasez ajena. Usa esa información, no para engreírte, sino para entender mejor dónde están tus fortalezas reales, dónde está tu valor genuino, dónde estás dejando una huella que las personas, incluso las que no quieren reconocerlo, no pueden ignorar. Quiero ahora hacer un paréntesis importante. Un paréntesis de honestidad profunda. Porque sería deshonesto de mi parte hablar de las preguntas envidiosas que otros te hacen sin hacer también una pregunta que apunta hacia adentro. Y la pregunta es esta: ¿alguna vez tú has hecho alguna de estas 5 preguntas a alguien más? ¿Alguna vez tú has sido la persona que preguntó, ¿y eso para qué te va a servir? ¿Has sido tú quien dijo, yo no te lo dije? ¿Has sido tú quien preguntó, ¿y eso cuánto te costó? Con una intención que, en el fondo, no era del todo generosa. Si la respuesta es sí, no te juzgo. Somos humanos, todos hemos tenido momentos de envidia, todos hemos sentido ese picor incómodo cuando alguien avanza en un área que nosotros también deseamos. Lo que diferencia a una persona de mentalidad elevada de una persona de mentalidad limitada no es la ausencia total de esos sentimientos, es lo que hacen con ellos. La persona de mentalidad elevada reconoce la envidia cuando aparece, la analiza sin vergüenza, identifica qué está revelando sobre sus propios deseos no satisfechos, y la transforma en motivación. En lugar de preguntar, ¿y a ti quién te ayudó? Con resentimiento, se pregunta a sí misma, ¿qué puedo hacer yo para lograr algo similar? Ese es el trabajo real. Ese es el trabajo interior que produce transformación duradera. No es un trabajo fácil, no es cómodo, pero es necesario, y es el trabajo que distingue a quienes realmente crecen de quienes solo hablan de crecer.
Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y la envidia silenciosa, la que no reconoces en ti mismo, la que expresas en preguntas aparentemente inocentes, es uno de esos hábitos que pueden costarte relaciones valiosas, oportunidades únicas y la admiración de personas cuyo respeto realmente merece la pena ganarse. Hagamos ahora un ejercicio mental, un ejercicio de proyección temporal que uso con mis clientes, y que tiene un poder extraordinario para producir cambio real. Quiero que te proyectes 5 años hacia el futuro, 5 años desde hoy. Y quiero que te imagines en 2 escenarios. En el primer escenario, no cambiaste nada. Seguiste permitiendo que las preguntas envidiosas te robaran energía. Seguiste respondiendo, justificándote, explicándote ante personas que no merecen tus explicaciones. Seguiste compartiendo tus metas con quienes no pueden recibirlas. Seguiste achicando tus sueños para que quepan en la comodidad de entornos limitantes. Seguiste desviando tu atención de lo importante hacia lo urgente que otros crean con sus preguntas. ¿Cómo te ves? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Cómo te sientes? En el segundo escenario, empezaste a cambiar hoy. Aplicaste el filtro de la fuente, cultivaste la técnica del observador, practicaste el agradecimiento estratégico cada mañana, curaste cada momento de desequilibrio con acción inmediata. Rediseñaste tu círculo, buscaste personas que te inspiran, que te enseñan, que te celebran genuinamente. Protegiste tu visión con disciplina y claridad, dejaste de justificarte ante preguntas que no merecen respuesta. ¿Cómo te ves en ese segundo escenario? ¿Qué construiste? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? Esa diferencia, esa brecha entre esos 2 escenarios, es el costo real de las preguntas envidiosas no detectadas, no procesadas, no neutralizadas. No es un costo abstracto. Es un costo concreto, medible, en años de vida, en oportunidades perdidas, en relaciones no construidas, en salud emocional deteriorada, en metas que quedaron como sueños en lugar de convertirse en realidades. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y la acción disciplinada que se requiere aquí es la más difícil de todas. La acción de cambiar patrones de pensamiento y de relación que llevas quizás años, décadas, repitiendo sin cuestionar. Quiero ahora hablar de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre envidia, y que sin embargo es absolutamente crucial. Quiero hablar de la energía emocional. Porque la energía emocional es uno de los recursos más valiosos y al mismo tiempo más ignorados que tienes. No aparece en tu balance bancario. No se mide en horas de trabajo, pero determina, de manera directa, la calidad de tus pensamientos, la claridad de tus decisiones, la consistencia de tu disciplina y, en última instancia, los resultados que produces en todas las áreas de tu vida. Las personas envidiosas son drenadores de energía emocional. No siempre lo hacen de manera agresiva y visible. A veces lo hacen de manera sutil, con una pregunta aquí, un comentario allá, una mirada en el momento equivocado, un silencio cargado cuando dabas la buena noticia, pero el efecto acumulado es devastador. Es como una fuga de agua en una tubería. Cada gota parece insignificante, pero con el tiempo el daño es enorme. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera notamos el drenaje. Terminamos una conversación con ciertas personas y nos sentimos inexplicablemente cansados, inexplicablemente desanimados, inexplicablemente menos seguros de nuestras ideas que cuando la comenzamos. Eso es una señal que necesitas aprender a leer con precisión. Porque tu cuerpo, tu sistema emocional, sabe antes que tu mente consciente cuando una relación o una conversación te está costando más de lo que te está dando. Practica la conciencia energética. Después de cada conversación significativa, especialmente con personas de quienes no estás seguro, hazte esta pregunta simple: ¿me siento mejor o peor después de haber estado con esta persona? ¿Me siento más capaz, más esperanzado, más claro? ¿O me siento más dudoso, más confundido, más pequeño? La respuesta honesta a esa pregunta es información de un valor incalculable para gestionar tu entorno y proteger tu energía. Porque al final del día, la meta no es solo blindarte contra la envidia ajena. La meta es construir una vida con tanta claridad, tanta disciplina, tanto enfoque, tanta intención consciente, que las preguntas envidiosas simplemente no tengan espacio para aterrizar. No porque las ignores arrogantemente, sino porque estás demasiado ocupado construyendo algo real como para detenerte a responder lo que no merece respuesta. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias.
Y las acciones diarias de una persona blindada contra la envidia ajena se ven así: se levanta temprano y dedica las primeras horas del día a sus metas más importantes, antes de que el mundo empiece a hacer ruido. Practica el agradecimiento genuino como primer hábito de la mañana. Protege su tiempo con la misma ferocidad con la que un guerrero protege su territorio. Elige cuidadosamente con quién habla, a quién le cuenta sus planes, a quién le pide consejo. Lee, estudia, aprende todos los días algo nuevo que expanda su visión. Actúa, sin importar el miedo, sin importar la incertidumbre, sin importar si alguien le preguntó: ¿y eso para qué te va a servir? Esta mañana. Actúa, de todas maneras. Esas acciones, repetidas con disciplina y consistencia durante meses y años, producen resultados que ninguna pregunta envidiosa puede cuestionar. Porque los resultados hablan, los resultados concretos, visibles, medibles, que nacen de la disciplina sostenida, son el argumento más poderoso que existe contra la duda ajena. Quiero ahora cerrar este video con algo que llevo en el corazón, algo que creo profundamente. Cada uno de ustedes que está viendo esto en este momento tiene en su interior una capacidad que todavía no ha sido completamente explorada. Tiene ideas que todavía no ha actuado. Tiene sueños que todavía no ha perseguido con la plenitud que merecen. Tiene una versión de sí mismo que todavía no ha conocido del todo porque las voces externas, las preguntas envidiosas, los entornos limitantes, los hábitos que se repiten sin conciencia, lo han mantenido en un nivel inferior al que verdaderamente le corresponde. Y el costo de eso no es solo tuyo. El costo de que tú no crezcas, de que tú no te eleves, de que tú no despliegues tu potencial completo, es también el costo de todo lo que podría haber producido tu vida en su versión más plena. Los negocios que no creaste, las personas que no inspiraste, los hijos que no verán en ti el modelo del coraje que necesitan ver, las ideas que no compartiste con el mundo porque alguien preguntó: ¿y eso para qué te va a servir? Y tú creíste que era una razón suficiente para guardarlo. Eso no puede seguir siendo así. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Y si la respuesta es que quieres el control, si la respuesta es que ya es suficiente de vivir condicionado por las preguntas, los comentarios y las energías de personas que no tienen el coraje de construir su propia vida, entonces la decisión que tienes que tomar en este momento es simple. Actúa. Actúa hoy. No mañana. No cuando el momento sea perfecto. No cuando tengas todo resuelto. Hoy. Con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Comienza por el ejercicio que te di. Papel, bolígrafo, 3 preguntas. ¿Quién quieres ser en 5 años? ¿Por qué lo quieres con suficiente fuerza? ¿Qué acción específica puedes tomar hoy? Ese es tu punto de partida. Esa es la primera piedra del edificio que vas a construir. Un edificio tan sólido, tan claro, tan bien fundamentado, que ninguna pregunta envidiosa tendrá el tamaño suficiente para hacerlo temblar. Aplica el filtro de la fuente desde hoy. Cada vez que alguien te haga una de las 5 preguntas, antes de darle peso emocional, pregúntate: ¿tiene esta persona autoridad real sobre este tema? ¿Tiene resultados concretos que respalden su cuestionamiento? Y si la respuesta es no, suelta la pregunta. Sin drama, sin hostilidad, sin resentimiento. Simplemente suéltala, y dedica esa energía a lo que importa. Practica la mentalidad de abundancia. Cada vez que veas a alguien avanzar en algo que deseas, en lugar del primer impulso instintivo de comparación, reemplázalo con una pregunta de aprendizaje. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo adaptar eso a mi propio camino? Esa práctica, simple pero consistente, cambia de manera profunda y permanente la calidad de tu relación con el éxito ajeno. Cuida tu energía emocional como el recurso estratégico que es. Identifica las relaciones que te drenan y toma decisiones intencionales sobre cuánto acceso le das a cada persona a tu tiempo, a tus planes, a tus metas. No desde el rencor, sino desde la estrategia, desde el amor propio que se expresa en la protección de lo que es valioso. Y actúa, siempre, siempre, actúa. Porque la acción es la única respuesta que tiene el poder de transformar no solo tu situación externa, sino tu narrativa interna. Cada vez que actúas con disciplina y claridad a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de las preguntas envidiosas, te estás diciendo a ti mismo: soy una persona que avanza, soy una persona que construye, soy una persona cuyo valor no depende de la validación ajena. Y esa narrativa, repetida con acciones concretas durante suficiente tiempo, se convierte en identidad. Y la identidad es el fundamento más sólido que existe para cualquier transformación duradera.
¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Esa pregunta ya fue. Eso ya pasó. Y aunque no puedes recuperar ese tiempo, puedes decidir ahora mismo que no hay ni una sola oportunidad más que pasará frente a ti por esa razón. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y desde hoy, los hábitos silenciosos que repites cada día serán diferentes. Serán los hábitos del agradecimiento, de la claridad, de la acción, de la protección intencional de tu energía, de la mentalidad de abundancia, de la identidad sólida que no se tambalea ante la primera pregunta incómoda. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Empieza hoy, empieza ahora, empieza con la acción más pequeña que tengas disponible en este momento y hazla con toda la disciplina que tienes. Porque ese primer paso, ese primer gesto de autorresponsabilidad y claridad, desencadena una cadena de eventos que ni siquiera puedes imaginar desde donde estás ahora. Si este video resonó contigo, si alguna de estas ideas tocó algo en tu interior que llevaba tiempo esperando ser tocado, tienes 3 cosas que hacer ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque hay mucho más contenido transformador que viene, contenido que va a desafiarte, que va a confrontarte, que va a darte las herramientas que necesitas para seguir construyendo la vida que mereces. Segundo, deja un comentario abajo diciéndome cuál de las 5 preguntas ha sido la más frecuente en tu vida o cuál te impactó más. Quiero leerlos. Quiero saber dónde están los patrones más comunes. Y quiero responder con más contenido específicamente diseñado para lo que ustedes necesitan. Tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. Con ese amigo, ese familiar, esa persona cercana que sabes que está siendo frenada por la energía envidiosa de otros y que tal vez necesita escuchar exactamente este mensaje hoy. En el próximo video vamos a explorar algo igualmente poderoso: los 5 hábitos mentales que las personas más exitosas practican en silencio mientras otros duermen. Hábitos que no se ven desde afuera, pero que producen los resultados que todos admiran y algunos envidian. No te lo pierdas. Y recuerda siempre, 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 eres capaz de más de lo que crees. Lo que te separa de donde quieres estar no es el talento, no es el tiempo, no es la economía, no es la suerte. Es la decisión. La decisión de actuar con disciplina y claridad, todos los días, sin importar quién pregunta, sin importar quién duda, sin importar quién envidia. Porque al final del camino, lo único que importa es que tú te mires al espejo y sepas, con absoluta certeza, que diste todo lo que tenías. Eso es lo que te mereces. Eso es lo que eres capaz de construir. Empieza hoy.